Hola, Dios te bendiga. Esta tarde quiero hablarte de un tema muy importante dentro de los libros proféticos, las 70 semanas de Daniel. Y esta palabra será sustentada en Daniel 9 y en los versículos 24 al 27, que dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Para darles una pequeña introducción a este tema, quisiera explicarles primero que nada que las 70 semanas de Daniel son 70 semanas, pero no de días sino de años. Al multiplicar 70 por 7 nos daría 490 años. La primera semana de Daniel empieza en el año 444 antes de Cristo, cuando fue la reconstrucción de Jerusalén. La semana 69 termina cuando Jesucristo es crucificado. Después de esas 69 semanas se abre un paréntesis, porque la semana 71 comienza. Ese paréntesis se conoce como el tiempo de la gracia de los gentiles o tiempo de la iglesia. Cuando se cumpla la 70ª semana de Daniel, vendrá el rapto de la iglesia, el Señor vendrá por su pueblo. Y inmediatamente comenzará la gran tribulación, donde muchos serán decapitados, muchos serán marcados con la marca de la bestia. Al terminar la 70ª semana de Daniel, será la segunda venida de Cristo e inmediatamente comenzará el milenio, donde Cristo reinará en la Nueva Jerusalén por 1000 años. Para entender las 70 semanas de Daniel, tenemos que entender la relación única de Dios con el pueblo y la tierra de Israel. Dios ordena a Abraham salir de Ur, actual Irak, en el año 2100 a.C. para ir a Canaán. Esto está en Génesis 12 del 1 al 3. Cuando Abraham llegó a la tierra de Moria, actual Jerusalén, Dios le hizo la promesa, esto en Génesis 12:7. Dios probó la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa. Estando a punto de realizar el sacrificio, Dios intervino y evitó el sacrificio, y por su fe y obediencia Dios realizó otra promesa a Abraham. Esto lo podemos encontrar en Génesis 22 del 17 al 18. Isaac tuvo por hijo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos a José, quien después de ser vendido por sus propios hermanos a los ismaelitas, quienes lo llevaron a Egipto, a los 30 años pasó de ser esclavo a ser gobernador, después de haber interpretado los sueños del faraón. Luego llevó a su familia a vivir con él a Egipto. Al morir José, el nuevo faraón olvidó lo que José había hecho por Egipto y puso en esclavitud a las tribus de Israel por 400 años. Los descendientes de Jacob clamaron a Dios, y el Señor llamó a Moisés de la tribu de Leví, criado en la casa de Faraón, para llevar a Israel a la tierra que prometió a Abraham 600 años antes. De la mano de Moisés, Dios libertó al pueblo de Egipto luego de 400 años de esclavitud. En el periodo del Éxodo, Israel se rebeló contra Dios al adorar al becerro de oro. Dios se enfureció e iba a destruir a Israel, pero Moisés pidió misericordia y Dios los perdonó.
El Señor confirmó su pacto con Israel, los descendientes de Abraham. Su pacto para con Israel se tradujo en promesas de bendiciones por su obediencia y en maldiciones por su desobediencia, esto en Deuteronomio 28 del 1 al 68. Si Israel obedecía sería bendito sobre todas las naciones de la tierra, pero si desobedecía se esparciría entre las naciones. Al morir Moisés, Josué llevó a Israel a la tierra prometida aproximadamente en el año 1400 a.C. Los profetas y jueces condujeron a las tribus de Israel durante 400 años. Pero Israel quería un rey como las demás naciones y por medio del profeta Samuel en el año 1050 a.C., Dios les autorizó como rey a Saúl. Saúl desobedeció a Dios en varias ocasiones y Dios lo reemplazó por uno de sus comandantes, David, en el año 1025 a.C. David quiso construir un templo para Dios, pero Dios no lo aceptó porque había derramado mucha sangre. Pero Dios le hizo un pacto de que su descendencia habría un rey eterno. Así pues el Mesías sería un hijo de David. Esto lo podemos ver en 2 Samuel 7 del 2 al 13. Salomón, hijo de David, construyó el templo de Dios. Dios aceptó el templo de Salomón, pero advirtió que si Israel desobedecía, el templo se convertiría en ruinas y las personas se esparcirían. Esto lo podemos encontrar en 2 de Crónicas 7 del 19 al 21. Después de la muerte de Salomón, los pecados de Israel y Judá eran los mismos. Las personas rechazaban al Dios de Abraham y volvían a la idolatría. Los profetas Elías, Isaías, Jeremías, Osías y Ezequiel les advirtieron sobre los juicios de Dios, pero los rechazaron, se mofaron de ellos y finalmente los mataron. Israel fue juzgado primero en el año 722 a.C. cuando el reino asirio lo derrotó y lo llevó a la cautividad. Tiempo después Dios llevó a Ezequiel al templo de Salomón y le mostró la idolatría de los sacerdotes y líderes de Judá. El castigo fue la destrucción del templo y la cautividad en Babilonia, cumpliendo la palabra sobre las maldiciones de pacto prometidas en Sinaí a Salomón. Se habla de que serían esparcidos por la tierra. En el año 586 a.C., Babilonia destruyó la ciudad de Jerusalén, las paredes y el templo de Salomón. El libro de Jeremías, Lamentaciones, documenta el dolor de este evento. En el año 586 a.C., Daniel había estado cautivo durante 19 años. Luego, en el año 539 a.C., cuando ya hacía 67 años que Daniel había sido tomado cautivo, Daniel sabía que el tiempo de cautividad se limitaba a 70 años, como había predicho Jeremías. Pasados los 70 años, el tiempo de regreso de su pueblo estaba cerca. Daniel tomó el papel de intercesor para Israel y el templo. Dios contestó la oración de Daniel y ordenó al ángel Gabriel que le muestre cuál era su plan para el mundo y el papel que le juzgaría Israel. Tanto Israel como Jerusalén desempeñarían un papel en el reloj profético de Dios. En Daniel 9:24 se nos dice que el periodo de tiempo era de 70 semanas o 70 periodos de 7, dando un total de 490 años. La palabra hebrea Sheva, que se usa para designar semanas, significa 7 y se puede usar tanto para días como para años. En Levítico 25:8 se usa la misma raíz para hacer referencia al año de jubileo. La celebración de jubileo tiene lugar en el año 50, después de 7 periodos de 7 años, o lo que es lo mismo, 49 años. El número representa años y no días. Dentro de los 490 años tendrán lugar 7 eventos. Número 1. Terminar la prevaricación. Número 2. Poner fin al pecado. Número 3. Expiar la iniquidad. Número 4. Traer la justicia perdurable. Número 5. Sellar la visión. Número 6. Sellar la profecía. Y número 7. Ungir al Santo de los Santos. La prevaricación y el pecado son tan reales actualmente como lo eran en los días de Daniel, ya que las guerras, los asesinatos y los robos son elementos de la vida cotidiana. Leemos pues que en un periodo de 490 años se pondrá fin al pecado y que habrá justicia perdurable. Pero ¿cómo es el tiempo que está determinado? Daniel 9:25 nos da la respuesta. Lo primero de todo es que hay un punto de partida en el reloj de los 490 años.
La primera oración de Daniel era para que Jerusalén fuera restaurada. Hay que recordar que Jerusalén y el templo fueron destruidos por los babilónicos en el año 586 a.C. y que Jerusalén se quedó desprotegida sin murallas y se convirtió en una simple sombra de lo que había sido. La oración de Daniel era para que se restaurara la ciudad y el templo de acuerdo con las palabras de Jeremías. El ángel Gabriel le revela a Daniel que este periodo empezaría tal y como podemos leer en Daniel 9:24, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La orden está caracterizada según Gabriel por tres cosas: la plaza, el muro y tiempos angustiosos. Estos calificadores son importantes porque separan otras dos órdenes que conciernen a la reconstrucción del templo, pero no a la reconstrucción de la ciudad. La primera orden, Ciro, el rey de Persia, actual Irán, ordena que el templo sea reconstruido y permite a los judíos que vuelvan en el año 539 a.C. Eso lo podemos encontrar en Esdras 1 del 1 al 11. La segunda orden, dada por Artajerjes, rey de Persia, le da al sacerdote Esdras una carta permitiendo y estimulando la oración en el templo y los sacrificios en el monte Moria, pero no la reconstrucción de la ciudad y sus muros, esto en el año 458 a.C. Esto lo vemos en Esdras 7 del 11 al 26. La oración de Daniel tuvo lugar en el primer año de Darío, hijo de Jerjes, sobre el año 539 al 538 a.C. El reloj empieza con la orden de la reconstrucción de Jerusalén, más en concreto del muro y de la plaza 93 años después de su oración. En el libro de Nehemías encontramos un registro de dicha orden. Nehemías era el copero de Artajerjes, rey de Persia, y 94 años después de que Daniel hubiera orado por la restauración de la ciudad de su pueblo, él también compartía esta preocupación por el estado de Jerusalén. El templo fue reconstruido en el año 516 a.C., pero los judíos tenían pocas ganas de volver a una ciudad desprotegida y sin muros. Por eso Nehemías oró para que la ciudad fuese restaurada. El rey, viendo la tristeza de Nehemías, le preguntó por qué estaba triste y Nehemías se lo dijo. Artajerjes le concedió su petición y le dio órdenes de reconstruir las puertas de la ciudad y los muros. Esto en Nehemías 2 del 1 al 8. La orden se dio en marzo-abril del año 444 a.C. El reino de Artajerjes empezó en el año 464 a.C., por lo tanto este era su 20º año de reinado. El mes de Nisan es el primer año en el calendario judío y equivale a marzo-abril. El reloj de Dios empezó con la orden del rey de Persia. Con el punto de partida establecido en la salida de la orden, la próxima división en el tiempo es hasta el Mesías príncipe. La palabra Mesías significa ungido o escogido y hace referencia a reyes, sacerdotes y profetas, pero en última instancia la palabra hacía referencia a la venida de un rey eterno que reinaría sobre el trono de David. Esto lo podemos encontrar en 2 Samuel 7:13, Isaías 9:7, Daniel 7:14 y Jeremías 23:5. Así pues, Gabriel divide el primer segmento, que son 483 años desde la orden hasta el Mesías príncipe, en dos partes. La primera, que consta de un periodo de 7 semanas o 49 años y otro periodo de 62 semanas o 434 años, dando un total de 483 años en total. Para concluir con este tema, hagamos un pequeño reloj profético. La primera semana comienza cuando Artajerjes, rey de Persia, le da la orden a Nehemías de reconstruir Jerusalén durante su 20º año de reinado en el año 444 a.C. Aquí empiezan las 70 semanas desde la salida de la orden, como está escrito en Daniel 25. Esto se contrasta con el momento en el que Ciro permite que se reconstruya el templo y que vuelvan los judíos. Esto lo podemos encontrar en Esdras 1 del 1 al 3. Gracias a esta orden se reconstruyen la plaza y el muro tal y como leemos en Daniel 9:25, esto en marzo del año 444 a.C. En el segundo periodo o en las primeras 7 semanas o 49 años se reconstruyen la plaza y el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos durante el liderazgo de Nehemías. Esto lo podemos encontrar en Daniel 9:25.
Al completarse la semana número 69 se le quita la vida al Mesías príncipe, esto en Daniel 9:26. Esto completa la naturaleza del Mesías como sufridor y siervo, que muere por los pecados de la humanidad. Esto lo podemos encontrar en Isaías 52, del 13 al 53, y en Salmos 22, y también en Zacarías 12:10, que dice: el Mesías a quien traspasaron, en el año 33 después de Cristo. Y Jesús dice que no volverá hasta que sea reconocido como el Mesías de Israel. Esto en Mateo 23:39. Al concluir la semana número 69 se abre un pequeño paréntesis en el tiempo, mejor conocido como el tiempo de la gracia o tiempo de los gentiles, en el cual el Señor nos da la oportunidad a nosotros los gentiles de ser salvos, de ser coherederos del reino de los cielos. Al comenzar la semana número 70, esta empieza con un pacto de paz entre Israel, el príncipe que ha de venir, y muchos. A Israel se le permite reconstruir el templo y ofrecer sacrificios. El líder, un descendiente de los ejércitos romanos, establece un pacto de 7 años con Israel. Esto lo encontramos en Daniel 9:27. Y seguramente después de la guerra entre Islam y Rusia, que está escrita en Ezequiel 38 al 39. En esta 70ª semana, el líder romano rompe el pacto con Israel y detiene el sacrificio en el templo a la mitad del pacto de los 7 años. Entra en el templo judío y se autoproclama Dios y exige que toda la humanidad le adore. La imagen de la abominación desoladora se establece en la oración en el templo. Esto lo podemos encontrar en Daniel 12:11, Daniel 9:27, Mateo 24:15 y Daniel 7:25, segunda de Tesalonicenses 2:4. Aquí empiezan los 3 años y medio de gran tribulación, un periodo de 1260 días de terror en la tierra sin precedentes. Esto lo podemos encontrar en Mateo 24 del 16 al 22, Zacarías 14:2, Apocalipsis 11 del 2 al 3, Apocalipsis 12 del 6 al 14. Periodo de gran tribulación que finaliza con la venida de aquel a quien traspasaron. Al finalizar la semana 70, el Mesías vuelve, como está escrito en Zacarías 12:10. Mirarán hacia mí a quien traspasaron. Salva a su pueblo, trae la paz a la tierra y empieza la era del Mesías. Esto en Isaías 11, del 1 al 10. Jerusalén se convierte en la capital de la tierra y empieza el milenio donde Cristo reinará en la nueva Jerusalén. Y así concluye este pequeño tema sobre las 70 semanas de Daniel, esperando haya sido de bendición para tu vida. Que tengan un excelente día.